Muy buenas tardes, estimada Susana, estimados estudiantes de la sede Caribe y demás estudiantes o personas que nos quieren acompañar en esta charla, pues, que va a ser muy relevante porque vamos a abordar temas muy importantes relacionados con las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Eh, Le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. Eh, Voy a hacer una introducción de la expositora del día de hoy. Ella es la señora Susana Bagnarello, quien es pues docente también de la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica, es socia de la firma LTT Legal, la cual tiene más de 15 años de experiencia en impuestos. El día de hoy ella va a colaborarnos con nosotros entre una hora y un poquito más para desarrollarnos todo lo más relevante, lo más importante relacionado con el tema de los impuestos, considerando pues para ustedes como estudiantes lo relevante que es para su formación académica y como futuros profesionales. Eh, Durante la charla, les solicito que por favor tengan sus micrófonos cerrados. Si tienen alguna consulta, pueden levantar la manito en el momento y le podremos dar la palabra, o si no, dejaremos las consultas para el final de la exposición. Pero sé que normalmente las dudas pueden surgir en el momento. Entonces sería de mi parte preferible, creo, Susana, no sé qué te parece, que se haga en el momento en que surja la duda. Usted me indica. Así es, Así sí, es. así es, sí, de preferencia también. No tengan ningún problema en levantar la mano y o pueden escribir en el chat y las vamos abarcando de una vez. Perfecto, Susana, te cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Ruth, por el espacio, más bien, y pues a todos los chicos y chicas que se encuentran presentes por acá. El felicitar también al grupo de estudiantes que de la mano de la profe Ruth preparan este tipo de actividades en pro de su crecimiento y aprendizaje. Y es de reconocerles, chicos, el hacer el esfuerzo, ¿verdad? Sabemos que en medio de exámenes, que en medio de todas las obligaciones que tienen como estudiantes, ustedes quieren hacer un esfuerzo extra por aprender. Y hoy lo conversaba con un profesor de otra sede y destacamos el tipo de estudiante de las sedes. Y yo que he tenido la oportunidad de dar clases en sede central y en sede pues del Atlántico, ¿verdad? Sé que ustedes son estudiantes realmente destacados, aplicados y que realmente dan esa milla extra. Así que pues felicitarlos también por estar aquí en viernes en la noche, que tal vez muchos tal vez estén pensando en otras cosas un poco más animadas, pero ustedes están aquí preparándose y formándose, así que los felicito y realmente me encanta. Y sepan la labor de un contador, un viernes en la noche trabajando, esa es la vida de un contador, pero la pasamos bien y nos encanta a nosotros. Ya después disfrutamos en otros momentos. Bueno, chiquillos y chiquillas, el objetivo pues de este espacio es abarcar un poco sobre las diferentes obligaciones tributarias que tenemos. Yo le decía a la profe Ruth que este tema tributario es tan amplio que realmente podemos hacer un taller o sea, un curso de 50 horas o de 20 horas o de una hora, ¿verdad? Porque es tan amplio todo lo que podemos hablar que realmente, o sea, si quisiéramos, hoy nos pueden dar a las 3 de la mañana aquí. Entonces, pues vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes, los puntos más relevantes, lo que en mi experiencia yo creo que es tal vez lo que ustedes pues debieran tal vez de salir por ahí conociendo y pues que les quede esa espinita y que si ustedes tienen alguna duda, como les decía, me levanten la mano por aquí con la herramienta de Zoom o escriban en el chat. Y de igual manera me encuentro para servirles. Si tienen alguna inquietud después, creo que por ahí, no sé si todos tendrán mi correo electrónico, pero si no, después a través de la profe, pues pueden solicitarle mi correo electrónico y estoy para servirles. Em, el cumplimiento tributario, empecemos tal vez teniendo presente el pago de los impuestos, y yo no sé si tal vez ustedes se acordarán cuando llevaron estudios sociales en el cole, tal vez a muchos les gustaba por ahí un poco esa materia, tal vez a otros no, de lo que era la constitución política. Resulta y sucede que en la constitución política, específicamente en el artículo 18 de la constitución, nos dice que todos los costarricenses somos responsables con la
generación y con el pago del gasto público. ¿Qué es el gasto público? Pues bueno, resulta que todos estamos aquí en una universidad pública, ¿verdad? Todos tenemos ese beneficio, ese derecho de estudiar, pues pagando una pequeña cantidad simbólica, si no es que tenemos beca, ¿verdad? Y que hasta más bien nos dan diferentes opciones. Tenemos el derecho a la seguridad, ¿verdad? Todo lo que es el sistema de policías. Tenemos, por ejemplo, el sistema de salud. Tenemos las carreteras, etcétera. Y podemos seguir enumerando una serie de, llamémosle entre comillas, beneficios. O pues es la obligación del Estado brindarnos a nosotros esos beneficios. Pero el Estado, que podemos verlo como esa gran empresa, nosotros como futuros contadores o los que están estudiando también la carrera de administración, que lo podemos complementar, ¿verdad? Desde una perspectiva de administración de negocios, es ese gran administrador de los fondos públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno necesita tener recursos para poder cubrir con todas esas obligaciones, para poder pagar la infraestructura, para poder construir nuevas carreteras. Por ejemplo, la que ustedes o sufren o ya se están viendo beneficiados, no sé, con la carretera hacia Limón, ¿verdad? Y con todo, nuevamente, con todo el sistema de salud, con todo el sistema de educación, de seguridad, etcétera, etcétera. Esos beneficios que tenemos que nos da el gobierno, pues necesitamos cubrirlos de alguna manera. ¿Y de dónde provienen esos fondos? Pues provienen de el pago de los impuestos, del pago de los impuestos que eh, se realizan por parte de todos los contribuyentes. Entonces, por eso es que en la Constitución política se nos dice que todos los costarricenses debemos de contribuir con ese gasto público. Entonces, el cumplimiento tributario es también para mí una responsabilidad hasta moral, ¿verdad? Que tenemos que cumplirlo con la mayor ética posible, que es parte de lo que nos distingue a nosotros como contadores públicos. Y ustedes que están cerrando esta semana y que están teniendo esta serie de actividades, es parte importante, ¿verdad? El pago de los impuestos impera siempre la ética. Y ya ahorita vamos a hablar sobre el tema de la evasión de impuestos también, ¿verdad? El que tenemos nosotros que ser completamente éticos y morales y saber, ojo, y morales, no inmorales, ¿verdad? Que a veces me dicen inmorales, no, no, no. Y morales, ¿verdad? En el pago y en el cumplimiento y pagar lo que tiene que ser, como dice algunas pautas publicitarias, ni más ni menos. Y para eso estamos también los asesores tributarios, para que paguemos lo justo, porque hay muchas veces que pagamos más de la cuenta por un desconocimiento y en algunas veces pagamos menos, también por un tema de querer bailarnos la ley o por muchas veces también por temas de errores o horrores humanos. Pero bueno, eso como a modo de introducción. Ahora bien, en nuestro país, en nuestro sistema fiscal, es un sistema autodeterminativo. ¿Qué quiere decir la palabra autodeterminativo? Pues bueno, como su nombre lo dice, vamos a ver si podemos usar por aquí la flechita, si verá, ahí la ven. Este sistema autodeterminativo, lo que quiere decir es que nosotros como contribuyentes le decimos al Ministerio de Hacienda lo que nosotros debemos de pagar, lo que nosotros tenemos que cumplir, con lo que nosotros debemos básicamente, cuáles fueron nuestros ingresos, cuáles fueron nuestros gastos y cuál es el impuesto que tenemos que pagar. Por eso es autodeterminativo. Nosotros lo determinamos y determinamos ese impuesto que vamos a pagar. Por eso es que mi comentario anterior en el cual yo les decía, pues, tenemos pues un tema de valores, un tema de ética, pues cumplimos y tenemos que declarar dependiendo del impuesto, en la declaración respectiva, el monto que corresponda. ¿Por qué? Nuevamente porque respondemos a un sistema autodeterminativo. Existen algunas otras jurisdicciones, tal vez un poco más avanzadas, desarrolladas económicamente, políticamente,
que tienen sistemas más robustos con desarrollo de inteligencia artificial bastante más desarrollados, con recursos bastante más ampliados que el nuestro, en el cual tienen ya la información generada y más bien se les dice cuánto es el impuesto que tienen que pagar. En nuestro sistema, en nuestro país, no funciona de esa manera. Y es por eso que se pueden dar distintas pues opciones. Y aquí quisiera rescatar lo que es la evasión versus la ilusión. La evasión es el pecado, por decirlo de alguna manera. La evasión es lo que va a ir en contra de la ley. La evasión siempre va a ser incumplir la ley. Siempre va a ser pagar menos impuestos, evadiendo, como su nombre lo dice, la ley, pero eh, desde la perspectiva del dolo, o sea, haciéndolo con intención de pagar menos impuestos. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es más bien, y a lo que nosotros, por ejemplo, en el mercado y nosotros en la firma, por ejemplo, en la cual yo trabajo, en el cual nosotros desarrollamos planning fiscal. Ese es el nombre tal vez comercial que le damos o el nombre que recibe un planning fiscal, que sinceramente es una de las partes de la carrera que a mí más me gusta y creo que es una de las áreas mejor pagadas. Ahí les dejo el gusanito. Em, la ilusión significa diseñar una estrategia conforme la ley, conforme la ley lo establece y definir qué podemos, qué estrategias, qué mecanismos podemos implementar para reducir nuestra carga fiscal, pero sin incumplir la ley, buscando siempre el beneficio de los accionistas, de los socios, de los dueños, que es claramente en una actividad lucrativa quien va a desear buscar siempre un alto rendimiento, ¿verdad? Siempre va a querer buscar ese incremento del rendimiento, pero pagando la menor cantidad de impuestos posible. Ese va a ser siempre el objetivo de todo dueño, ¿verdad? ¿Cómo hago para que me quede más utilidad, pero después de impuestos y que yo no tenga que pagar tanto impuesto? Entonces ahí es donde entra la ilusión, donde entra el planning fiscal, donde entra en ese estudio de estrategias y de mecanismos que existen N tipo de estrategias, de combinaciones, de situaciones que podemos diseñar dependiendo de cada caso. Y por eso es que yo digo, así, yo sé que está siendo grabado, pero sin que esto salga así, en publicado, ¿verdad? De que cada uno de los clientes y cada una de las empresas es particular. ¿Por qué? Porque cada uno tiene situaciones distintas, cada uno tiene actividades económicas distintas y por eso es que están bien pagados. Y por eso es que es un área, ¿verdad? Una rama de nuestra profesión bastante bonita, ¿verdad? Y bastante interesante, pero requiere de mucho estudio, requiere de mucho análisis, requiere de mucha lectura y hay que estar muy actualizados. Y por aquí viene la segunda parte, o más bien una de las inquietudes que yo quisiera traerles hoy también, chicos, de las situaciones que estamos hoy en un mundo tan cambiante como el mundo fiscal. No sé si ustedes han estado enterados, si han leído, si han revisado material. Hace 8 días, justamente la semana anterior, nuestro gobierno actual presentó una reforma fiscal bastante agresiva que ha sido criticado por muchos de los diputados, por muchos medios, por muchos sectores empresariales, donde este paquete fiscal podría llegar a impactar considerablemente muchos sectores de la economía, a pesar de lo que el gobierno diga, ¿verdad? A pesar de lo que el gobierno diga, em, el gobierno está presentando esta reforma y pues habría que analizarlo con mucho detalle. Y por eso es que tenemos que estar en constante actualización y en constante
capacitación, porque esto puede llegar a cambiar. De hecho, muchas de las obligaciones que tenemos hoy en día cambiaron hace poquito con la reforma anterior, que entró a regir en el año 2018 y 19, ¿verdad? Que fue cuando entró a regir el IVA. Pues en ese momento se dio una reforma fiscal y ahorita podría, si esta reforma o este proyecto de ley que entró se llegara a aprobar, vuelve a cambiarnos algunas de las reglas, ¿verdad? Entonces, por eso es que los contadores también, uno de los pilares también de nuestra profesión es la constante capacitación. Si ustedes se graduaran o se gradúan en 2 o 3 años, chiquillos, sepan que cuando se estén graduando, probablemente las cosas estén cambiando en ese mismo momento. Y por eso abrir este tipo de espacios y por eso las capacitaciones y todo lo demás es sumamente importante. Entonces, pues parte ahí de la publicidad, de la cuñita, de estar siempre, siempre, siempre capacitados y de este tipo de espacios que son bastante importantes. Pero bueno, eso sería con respecto a lo que sería la evasión versus la elusión. Ahora bien, aquí es simplemente pues recordar un poquitito lo que sería el ordenamiento de las normas y las leyes que nosotros tenemos en nuestro país, porque vamos a hacer referencia a algunas de las leyes más relevantes que nosotros tenemos en el cumplimiento tributario y es muy importante comprender que estas obligaciones están fundamentadas en leyes y en reglamentos. Este, em, este gráfico o pues, ordenamiento de los principios jurídicos se estudia en los cursos de legislación, donde siempre tenemos en primera instancia a lo que sería la constitución política. Eso está por encima de cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier tratado. Por encima o más bien, la Constitución está por encima de todo. Por eso es que nunca podemos faltarle a la Constitución política, ¿verdad? Porque es el máximo orden jurídico que nosotros tenemos en nuestro país. Luego vienen todo lo que son tratados y convenios internacionales, como los famosos TLC. Pero luego vienen todo lo que son las leyes. Entonces aquí, por ejemplo, yo puse, destaqué por aquí tres: el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, que tal vez son los más relevantes que nosotros podemos tener de fundamento en nuestras obligaciones tributarias. Pueden haber varios o hay varias adicionales, pero estas son tal vez las más relevantes que nosotros debemos de tener presentes. Eh, el próximo lunes vamos a estar dando también otra charla que va a estar enfocada en IVA, donde nosotros vamos a dar un taller específicamente de IVA y de cómo llenar la declaración de IVA. Entonces, hoy no voy a hablar tanto de IVA, voy a hablar un poquito más sobre renta, pero de igual manera vamos a hablar algunos aspectos generales de IVA y de algunas, pues, en general de las obligaciones tributarias generales. Después de las leyes vienen los reglamentos. ¿Y qué es la parte importante de tener presente acá, chicos? Toda ley en ámbito fiscal está em, complementada con un reglamento. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a estudiar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, existe de complemento el Reglamento de Procedimientos Tributarios, que este reglamento y en general todos los reglamentos son llamémosle como de forma análoga, como el manual de procedimientos. Yo lo explico así, de forma análoga para comprenderlo. Es como el manual que me dice cómo aplicar la ley. Entonces viene más ampliado, vienen explicaciones, vienen definiciones y vienen algunos detalles adicionales a la ley. Como siempre estamos en un proceso de mejora, como todo, ¿verdad? Pues los reglamentos y especialmente los nuevos, como por ejemplo el del IVA, ha sufrido modificaciones desde hace 5 años, porque al principio costó un poquito su redacción, ¿verdad? Les costó un poco aprobarse el reglamento porque se contradecía un poquito con la ley, pero bueno, ya hoy por hoy se ha ido depurando bastante. Lo importante de comprender acá es que tenemos que tener siempre una lectura complementaria entre el código y su respectiva ley.
y su respectivo reglamento, perdón, entre la ley y su respectivo reglamento. Nada más aquí para recordar, un código tiene el mismo grado de ley. Entonces, por ejemplo, el código de trabajo, el código es lo mismo que una ley. El código de comercio es lo mismo que una ley. El código de normas y procedimientos tributarios es lo mismo que una ley, ¿verdad? Entonces, este código está complementado con el reglamento de procedimientos tributarios. Ahora bien, ya para entrar un poquito más en materia en lo que son los deberes pues formales que tenemos, em, recordar que pues los deberes como tal son todas las obligaciones que tienen los distintos los que tienen los distintos contribuyentes, ¿verdad? Que están directamente relacionados pues con el cumplimiento de el suministro de la información y que sea información propia o de terceros, porque resulta que también existe dentro de la ley la figura de responsables y de responsables solidarios. Por ejemplo, en los casos en los que existe una albacea, cuando existe un proceso de sucesión, cuando hay, por ejemplo, el fallecimiento de una persona y que tenga alguna deuda tributaria, bueno, por ejemplo, eso es un responsable. O, por ejemplo, también en los casos de los fideicomisos, esos también son responsables. Y algunas otras figuras, por ejemplo, que son responsables. Pero entonces vamos a entender que los deberes son todas esas obligaciones a los cuales estamos obligados pues a cumplir según lo establezca la misma ley. Algo muy importante, en materia tributaria y en general en derecho, no se puede alegar desconocimiento. Es responsabilidad de cada contribuyente conocer cuáles son esas obligaciones y, y saber de que si no los estamos cumpliendo, tenemos que pagar una respectiva sanción. Choco, Choco, Eh, Choco. Creo que alguien tiene por ahí el micrófono abierto. No sé si tal vez me puedes ayudar por ahí a apagarlo. Em, es muy importante que si nosotros, ya sea que estemos del lado de los asesores tributarios, de la parte de los contadores, claramente tenemos que conocer, pero si nosotros tenemos un negocio, queremos emprender o tenemos a alguien en la familia, conocemos a un tío, a un primo, la mamá, el papá que tiene un negocio y queremos ayudarle, pues bueno, lo primero es decirle, vea, tiene que estar informado de todas las obligaciones. Hacienda no nos va a decir, ay, usted no sabía que tenía que cumplir. Pobrecito, tranquilo, no se preocupe. Ah, no, no, somos buena gente. No, ¿verdad? Hacienda nunca nos va a decir eso. No podemos nunca alegar desconocimiento. ¿Ok? Em, Ahora bien, vamos a ir viendo cuáles son los que están dentro del artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que son todos esos deberes que están, pues, dichos en el código. Resulta que no están en ese orden justamente, pero bueno, el primero de nuestras obligaciones es inscribirnos como contribuyentes y comunicarle a Hacienda primero, cuáles van a ser nuestros datos de contacto, nuestros datos de contacto. Y ya ahorita más adelante vamos a hablar sobre el domicilio fiscal, que es otra obligación que tenemos. ¿Cómo informamos cuál es nuestro domicilio y qué es el domicilio fiscal? Pues bueno, entonces, si nosotros, vuelvo al ejemplo que les decía, conocemos a alguien que puso una panadería, a alguien que vende productos, a alguien que tal vez es chofer de Uber, cualquier actividad económica que esté generando, que no sea a través de un salario, que no sea asalariado, pues debiera de estar inscrito en el Ministerio de Hacienda y reportar a su vez pues todo lo que esto conlleva. Y existe pues dos vías. La vía o la manera o la persona física o a través de una persona jurídica.
Esas son como las dos vías, las dos distintos tipos de personas que a su vez van a devengar o van a generar obligaciones distintas, porque una persona física pueda tener obligaciones distintas a una persona jurídica. Entonces, la persona física es cuando el negocio está inscrito bajo su número de cédula física, su número de cédula de identidad. Con el número de cédula que tenemos nosotros, con ese nombre, nosotros estamos inscritos en, eh, pues en tributación, en el Ministerio de Hacienda. Entonces, como persona física, que usualmente son profesionales, pero podemos tener otro tipo de actividades, ¿verdad? Nos podemos inscribir y luego podemos tener personas jurídicas o sociedades, ¿ok? Una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad de responsabilidad limitada, cualquier otro tipo de sociedad, de acuerdo al Código de Comercio, pues se pueden inscribir. Justin nos pregunta, nosotros como futuros contadores, si no trabajamos directamente para una empresa, tenemos que estar registrados en Hacienda. ¿Es correcto? Exactamente. Entonces, por ejemplo, ustedes deciden que van a llevar contabilidades, van a apoyar en el proceso de llevar a registros, ¿verdad? De hacerles declaraciones a empresas. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es inscribirse en Hacienda a través del formulario de 140, que ahorita ya vamos a ver cómo en el sistema que se llama ATV. Ya ahorita voy a llegar a esa partecita. ¿Ok? Entonces, a través del formulario de 140 es donde nosotros nos inscribimos y le decimos a Hacienda, ok, Hacienda, a partir de hoy, 26 de mayo, voy a empezar a ser contador y voy a empezar a generar estas actividades. Y a partir de este momento, empiezo a ser un contribuyente más y adquiero todos estos deberes que Hacienda me dice. Entonces, a partir del momento en que nosotros empezamos a realizar las actividades, tenemos como máximo 10 días hábiles. Y aquí es muy importante también tener mucha claridad y la pregunta de Justin es muy bueno también porque va a depender también de la actividad económica, ¿verdad? Porque las obligaciones van a depender de la actividad económica y lo que es muy importante es entender qué es una actividad económica. Yo doy este curso de impuestos y lo he dado durante varios tiempo y me topo siempre con cuestionamientos de ¿por qué yo me voy a tener que inscribir si yo solo cobro un alquiler? Alguien me dice a mí, es que yo nada más cobro el alquiler de una casa que tengo ahí que me heredó mi papá y yo lo único que hago es cobrar un alquiler. Sí, claro, usted está generando una actividad económica pasiva, es una renta pasiva, pero usted está generando lucro con eso, usted está cobrando un alquiler. Otros por ahí me dicen, pero es que ¿por qué le tengo que dar a Hacienda? Bueno, eso ya no es un cuestionamiento que nos hacemos, vuelvo a lo que les decía al inicio. Ya el cumplimiento que Hacienda haga con los impuestos, ya eso es otra historia, ¿verdad? Nosotros estamos en la obligación de cumplirlo. Hay otros que están en la obligación de usar esos recursos de la mejor manera y cumplir con su obligación. Eso le darán cuentas a Dios, así como nosotros le damos cuentas a Dios de hacer nuestra labor de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros estemos generando una actividad económica, y nosotros vayamos a generar ese lucro, vayamos a cobrar, ¿verdad? Tenemos que estar registrados en Hacienda. Y es muy importante buscar cuál es la actividad económica. Existe una lista grande, grande, grande de esas actividades económicas que, pues que tenemos para inscribirnos. Entonces, por ejemplo, los contadores. Entonces, tenemos la actividad de los servicios contables, de asesorías tributarias y auditorías, y tenemos todas esas actividades económicas que vamos a desarrollar. Y así, las obligaciones pues van a depender. Les daba el caso o les daba el ejemplo de alguien que tiene un alquiler. Si, por ejemplo, yo solamente tengo
una propiedad, una casa. En mi caso personal, es un local que mi papá tenía cuando era joven y se lo heredó mi abuelito y ahora mi papá me lo heredó a mí y yo cobro un alquiler por eso. Entonces yo tengo que estar inscrita en Hacienda por ese alquiler que yo cobro. Pero mi obligación es un poquito distinta porque genero una renta por alquiler, que es un poco distinta a la renta que genero por mi actividad económica como contadora y que a su vez es distinto a la renta que genero por mi salario que recibo en la Universidad de Costa Rica por ser asalariada, por ser profesora. Entonces, una misma persona, como en mi caso, tiene diferentes obligaciones, ¿verdad? Que todas tienen que tributar y yo tengo que informarle a Hacienda. A modo de paréntesis, esto es parte de lo que en la reforma fiscal vendría a cambiar. Y esto es parte de lo que se está presentando en esta reforma y de lo que el gobierno quiere cambiar. Actualmente es por separado cada obligación y lo que se quiere y lo que se pretende es hacer lo que se llama una renta global. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de analizar después. De hecho, vamos a tener un debate que va a ser transmitido en redes. Ahí hago el paréntesis, Ruth. Si después les interesa, te puedo compartir el link. Va a estar bastante interesante. De hecho, va a venir el ministro del MEIC, sí, de comercio. Vamos a traer a un par de diputados y vamos a hacer un debate. Entonces, ahí después, y eso va a ser transmitido en las redes sociales. Entonces, sí, va a estar en mi canal. Por cierto, los que no me han seguido en mi canal pueden seguirme. Tengo un canal en YouTube. Se me olvidó hacerle propaganda para que me sigan. Este, em, entonces, pues esa es la primera obligación que tenemos. Otra de las obligaciones, y para eso están ustedes, chiquillos, los futuros contadores. Otra de las obligaciones es llevar la conta al día. Y resulta que lo que dice el mismo código es que la conta tiene que ser bajo NIF. No es una conta ahí inventada, no es una conta ya como el contador se le ocurra, es una conta bajo NIF. Y pues que tiene que estar respaldada y hoy en día los libros contables pueden ser digitales. Entonces, a modo de resumen, el ciclo, ¿verdad? Es inscribirnos como contribuyentes cuando iniciamos las actividades económicas, autodeterminarnos, que fue lo que explicamos antes, ¿verdad? La autodeterminación de nuestros impuestos, presentar la declaración en el ATV, que ya vamos a entrarle a la parte práctica, a la parte más bonita, pagar, pagar el impuesto respectivo. Y si hubiera algún error, que podemos, porque somos humanos y podemos equivocarnos, si hubo algún error, pues podemos rectificar. Entonces, este es como el ciclo básico. Ahora, otro punto muy importante y que mucha gente desconoce. Resulta que también estamos en la obligación de desinscribirnos si terminamos nuestra actividad lucrativa. Por ejemplo, supongamos el caso que ustedes se gradúan o terminan la U y dicen, sí, sí, pongámonos a llevar contas, pongámonos nuestros servicios contables y nos inscribimos, ¿verdad? Y empezamos, ¿verdad? Y nos inscribimos y todos los meses presentamos nuestras declaraciones. Pasan los años y ustedes les sale una beca para irse a estudiar a Estados Unidos. Entonces, ya le dicen a sus clientes, miren qué pena, pero me voy a ir a estudiar afuera. Y simplemente, ya se fueron, tomaron el avión y se fueron. Y no le dijeron nada a Hacienda. Como ustedes dijeron, ya no voy a cobrar nada, ya no voy a generar ninguna renta, todo bien, ya no pasa nada. Resulta y sucede que eso es un gravísimo incumplimiento, porque primero no solamente dejaron de presentar las declaraciones durante N cantidad de tiempo, sino que no se desinscribieron. Entonces son múltiples faltas las que estaríamos teniendo ahí. Entonces, en el momento en el que nosotros dejemos de tener una actividad, lo ideal es desinscribirnos, porque si no, también podemos tener multas.
eventualmente, si tal vez hay algún tema de suspensión o que la cosa tal vez no esté generando tanto como pudo haber pasado en pandemia, muchísima gente que tal vez no tuvo trabajo, que no estuvo generando tanto, de igual manera siempre hay que presentar las declaraciones, como popularmente se conoce en cero. Siempre, aunque uno no trabaje, aunque uno no facture, aunque uno no genere, por ejemplo, la del IVA, que es una declaración que se tiene que presentar todos los meses, como lo vamos a ver el próximo lunes en el taller del IVA, todos los meses hay que presentar la declaración, así sea yo no trabajé, así sea yo no facturé nada, hay que presentarla. Entonces, imagínense si nosotros dejamos de trabajar, agarramos el avión y nos fuimos para Estados Unidos con todas las declaraciones que dejamos de presentar. Entonces, nos van a cobrar una sanción, porque esa es la segunda parte. Resulta que si nosotros no cumplimos, nos cobran sanciones y esas sanciones son bastante importantes y van a depender también del tipo de falta que cometamos. Luego, pues parte de las obligaciones que tenemos por ahí es de comunicar el domicilio fiscal y pues si Hacienda nos los pide, tenemos que pues acudir ante alguna fiscalización. Si Hacienda viene y nos fiscaliza, tenemos que facilitar a los funcionarios inspecciones, tenemos que abrirle las puertas, no nos podemos negar. Conozco de muchos casos que el peor, así, el peor de las cosas es que tengamos una visita de Hacienda. Y yo lo que siempre creo, y utilizando un dicho, y hace un ratito estaba hablando con mi familia ahí, que estábamos molestando a mi sobrino, y dice mi mamá, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué razón? Porque si nosotros presentamos las declaraciones bien, llevamos la contabilidad bien, pagamos los impuestos que tienen que ser, viene Hacienda y nos audita, que venga. No debemos nada, no tenemos por qué temer nada. Pero si sabemos que estamos declarando mal, tenemos información oculta, tenemos un desastre de contabilidad, ahí sí hay problema. ¿Qué es el domicilio fiscal? Es el lugar donde nos pueden localizar, básicamente. Entonces, es el lugar donde nos pueden encontrar. ¿Para qué? Para notificarnos. Hoy en día, el domicilio fiscal es físico, pero siempre se nos exige un correo electrónico, porque ahora las notificaciones también se dan a través de un correo electrónico. Entonces, a pesar de que en la ley está establecido un lugar de localización física y se sigue enviando una notificación física para ciertos procedimientos de fiscalización, pues realmente las notificaciones se envían por correo electrónico. Sin embargo, pues se indica que el domicilio fiscal es el lugar donde se pueden ubicar tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Si hay algún cambio en el domicilio fiscal, porque la persona cambió, por ejemplo, sus oficinas, ocurrió ahora en pandemia, por ejemplo, muchas personas o negocios, personas jurídicas que tenían sus oficinas en, no sé, en Forum, en Escazú, en Santana, no sé, en un centro comercial, en Limón, en Guapiles, en cualquier oficina, y con la pandemia decidieron mandar a todo el mundo de teletrabajo y ya no tienen un centro físico, sino que ahora está concentrado en el representante legal, se modificó su domicilio fiscal. Entonces está en la obligación de decirle a Hacienda, modificamos nuestro domicilio fiscal. Y tenemos un mes para modificar nuestro domicilio. Por aquí veo una pregunta. En ese ejemplo que nos da, si se desinscribe y luego quiere volver a inscribirse, debe volver a pasar por el ciclo de inscripción desde el principio. Sí, es correcto, Rachel. Hay que pasar por el proceso de inscripción, que realmente no es complejo y que no lo mencioné, pero es gratuito por parte del Ministerio de Hacienda. Todos los servicios que da Hacienda son gratuitos. Entonces, para inscribirnos tenemos que llenar otra vez la declaración. Y ahora todos los trámites son digitales. Entonces, el trámite lo presentamos en línea a través de la TV, que es a donde ya vamos a ir a ver la parte práctica del sistema. No sé si por acá, hasta aquí hay alguna consulta. Voy a dejar de compartir por acá para pasarme a la TV.
Vamos a ir por acá. Yo les voy a compartir, tal vez quisiera, para hacerlo un poquito dinámico y saber si están ahí o si estoy hablando sola, les digo yo a mis estudiantes en las clases virtuales. Si me pueden levantar la mano, ¿quiénes han utilizado la TV? Bueno, no sé si es que entonces no hay nadie poniendo atención o nadie ha usado la TV. Nadie ha usado la TV, chiquillos. Veo una manita por ahí levantada. Dos, tres. Ok, ok, hay varios, hay varios. Muy bien. Sean, Jan, Carla, Verónica. Ok. Cinco. Marcela. Ok, bueno. Unos cuantos han usado la TV, pero la gran mayoría nunca ha usado la TV. Entonces se los presento, chiquillos. Les presento el ATV. ¿Qué significa ATV? ¿Me confirman que están viendo mi ATV? Mi página aquí de Google. Sí. Ok, buenísimo. Entonces, ATV significa Administración Tributaria Virtual. Aquí lo tenemos. ATV, Administración Tributaria Virtual. Les quería antes de entrar por acá, que por acá está mi usuario, por ejemplo, les quería enseñar por aquí esta parte. Consulta de información tributaria, conocido como el SIC. El SIC, la consulta de situación tributaria. Por eso se llama el SIC, consulta de situación tributaria. Resulta que por acá podemos nosotros consultar, dice, es una consulta de acceso público mediante la cual se puede verificar la situación tributaria. O sea, cualquiera de ustedes puede entrar aquí a esta página, Hacienda, atv.hacienda.go.cr. Es más, esta parte como tal se las voy a copiar en el chat y se las voy a poner a todos por acá en el chat. Em, entonces, por acá podemos nosotros poner el número de cédula, ¿verdad? Voy a poner el número de cédula y voy a poner el mío, arriesgándome a salir morosa. No, es que quería más bien ponerles uno que sé que estoy morosa, pero ahorita. Entonces, ahí nada más le pongo el número de cédula, le ponemos que no somos un robotito. Y entonces, por ejemplo, aquí nos va a salir. Por ejemplo, pues este es mi caso, ¿verdad? Nos sale que el domicilio fiscal está registrado, que no está moroso y que no está omiso. Estas dos condiciones son muy importantes. Omiso y moroso son dos cosas distintas. ¿Qué significa estar moroso? Moroso significa que presentamos alguna declaración, pero que no pagamos. Y omiso viene del término de omisión, o sea, de no haber presentado una declaración. Entonces, pues bueno, en este caso esta persona estaba completamente al día con las obligaciones. Y por aquí me dicen cuáles son las actividades económicas que tiene esta persona. Actividad de contabilidad, tenedoría de libros, etcétera. Y Susana, tengo una muchacha, no sé, Marcela, que tiene la manita levantada, no sé si tiene alguna duda o es que quedó algo por ahí pendiente. Marcela, doña, creo que la bajó. No sé ok, si fue que quedó de antes cuando les pedí que la levantaran. ¿Ok? perfecto. Muchas gracias, Ruth. Hay cualquier duda, cualquier cosita, me levantan la manita. Ok, muy bien. Vean por aquí un dato interesante. Vean que, por ejemplo, la actividad económica dice que empezó en el 2014. ¿Sí lo ven? El 9 de abril del 2014. La verdad, ya ni me acuerdo. Pero el IVA dice que empezó el 1 de julio del 2019. Claro, ¿por qué? Porque el IVA empezó a regir en esta fecha. El IVA no aplicaba para lo que eran servicios, ningún tipo de servicio ni de servicio profesional pagaba IVA antes de esta fecha. Por eso es un impuesto relativamente muy nuevo, aunque ya tiene sus 4 años más o menos, ¿verdad? Eh, este, pues, es relativamente muy nuevo. Y por eso es parte de lo que ahorita está en tanta discusión. Y por eso, chicos, es muy importante estar informados, leer las noticias, leer medios
oficiales de comunicación, ver las noticias, ¿verdad? Porque se dice que apenas nos estamos acomodando de una reforma fiscal para que entre una nueva. Pero bueno, en fin, esto es la consulta de situación tributaria. Ustedes pueden por acá poner cualquier número de persona, ¿verdad? Jurídica o física, y pues realizar la consulta de algún cliente, por ejemplo. Esto lo utilizan mucho para cuando hay licitaciones, alguien que quiera contratar a alguien. Entonces, por ejemplo, si a mí me quiere contratar una empresa para darles un servicio, vienen a ver que esté al día con Hacienda. Si, por ejemplo, es una institución del Estado, alguna municipalidad, y me van a contratar, lo primero que hacen es verificar que se esté al día, ¿verdad? Ok, me voy a volver, me voy a devolver al portal de la Administración Tributaria y voy a ingresar con mi usuario y con mi contraseña y me pide, pues por acá, una tarjeta inteligente que claramente por temas de seguridad no se las muestro. Ay, claramente sí se está viendo. Bueno, no importa. Este, aquí ya entro a mi perfil. Resulta que yo soy obligada tributaria y soy usuario autorizado. Aquí voy a entrar meramente a mi perfil. Aquí el objetivo, pues, de la charla es mostrarles las diferentes declaraciones y los diferentes declaraciones que tenemos que llenar. Hace un ratito hablábamos de la de las de la de 140, que es de la cuando nosotros nos vamos a inscribir. Esta es la del registro único tributario, que lo ven por acá, dice del RUT, consulta del RUT, no la profe RUT, sino del registro único tributario, ¿ok? Del registro único tributario, que esta es cuando nosotros tenemos pues alguna modificación. Como ya yo estoy inscrita, no me da la opción de inscribirme. ¿Por qué? Nuevamente ya estoy inscrita. Entonces, pues por ejemplo, aquí yo le voy a poner modificar los datos, porque si por ejemplo yo quiero modificar mi domicilio fiscal, porque supongamos que yo dejé de vivir en Moravia, dejé de tener mi domicilio fiscal en Moravia y me fui a vivir a San Pedro o me fui a vivir a Escazú o pasé toda mi centralización de datos y todo lo demás a cualquier otro lugar, entonces voy a informar, le voy a decir, bueno, me pasé a vivir a, no sé, a Montes de Oca y voy a hacer la modificación de a dónde fue que me viví, cuándo fue que tuve el cambio fiscal, que si tuve algún cambio, pues por acá. Si tengo algún correo electrónico, es muy importante actualizarlo. Esta parte es muy importante, tener siempre los datos de contacto. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde me van a llegar las notificaciones. Cambios de contraseñas. Por ejemplo, hace un tiempito me pasó con un muchacho que eso fue un literal dolor de cabeza porque él no tenía actualizados sus datos y se nos bloqueó la clave. Entonces el correo era un correo que tenía 1000 siglos de no revisar porque según él para que Hacienda nunca lo persiguiera y de esas ideas, ¿verdad? De decir, no, es que es para que Hacienda no me persiga, vea, eso ya no existe, ¿verdad? Eso es una idea bastante errónea y nuevamente eso es ir en contra de lo que de nosotros debiéramos de cumplir. Por aquí, por ejemplo, esto es un tema importante y puede hacer que yo eh, empiece una actividad económica adicional, además de lo que les contaba ahora de lo del alquiler, además de lo de ser contadora, puede hacer que tenga, no sé, que decida empezar a vender bisutería. O puede hacer que empiece a ser fotógrafa, porque entonces llevé un curso de fotografía y quiera dedicarme a la fotografía y me contratan de vez en cuando a tomar fotos en una boda o no sé. Entonces yo tengo que inscribirme como fotógrafa. Entonces me aparecen todas las distintas actividades económicas que existen. O por ejemplo, me voy a dedicar a, no sé, a cultivar tabaco. Entonces yo tengo que inscribir esa nueva actividad que voy a tener. O si dejo de tener, por ejemplo, mi actividad económica de contadora y voy a cambiar a otra,
pues la agrego, ¿verdad? Modifico mis datos. Entonces, esa parte es muy, muy, muy importante. Y pues bueno, esta sería esa declaración que es la de 140, ¿verdad? Que respecta a lo que sería la modificación de datos. Aquí claramente, bueno, esta es otra parte que quería explicarles. Lo del régimen tributario. Resulta que tenemos nosotros dos opciones, dos caminos en nuestra legislación. Tenemos el régimen tradicional, o el régimen que algunos llaman normal, pero bueno, el nombre correcto es el régimen tradicional o general, como aquí lo dice abajo, régimen general. Y el otro régimen es el régimen simplificado. No sé si muchos de ustedes, o si alguno de ustedes habrá escuchado en algún momento que van, no sé, a alguna soda o algún lugar y dicen, "Ah, es que somos régimen simplificado". ¿Qué significa el régimen simplificado? Pues bueno, es una opción que nos da la legislación, que nos da la ley, de poder tributar de una manera un poquito más simple, de una manera un poco más simplificada. Por eso su nombre. Resulta que nosotros debemos de pagar y presentar las declaraciones de IVA mes a mes en el régimen general, en el régimen tradicional. Pero si nosotros tributamos en el régimen simplificado, tributamos cada 3 meses. Otra de las diferencias, que en algunas ocasiones es un pro, pero en algunas otras ocasiones mm, es un contra, o sea, en vez de ser un beneficio, más bien me sale más costoso, eso va a depender y por eso hay que hacer un análisis de costo-beneficio. El régimen tradicional paga el IVA en función de las ventas y de las utilidades que se tengan, del beneficio, al final del crédito fiscal que se tenga. En el caso del IVA, en el caso del impuesto sobre la renta, de la utilidad, ¿verdad? Lo que nosotros hemos visto desde cuenta básica. La utilidad que nos da, eso es lo que nosotros calculamos por el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que pasa en el régimen de tributación simplificado? Pues se calcula en función de las compras. Entonces yo no tengo que llevar un control de la facturación electrónica, no tengo que llevar un control de las ventas, por el contrario, llevo un control de las compras. Entonces, hay comercios que permite la ley, pues, tributar por el régimen simplificado. Susana, hay una Eh, preguntita. ajá, Nos dice Justin, ¿queda algún registro que sea público de morosidades anteriores o problemas tributarios? no. En sí ya está al día, lo que nosotros podemos ver es la situación actual. Entonces, si ya está al día, nosotros vemos que ya está al día. Pero morosidades anteriores no se puede ver de forma pública. Una interesante pregunta. Otra consultita tengo por acá. Aparte de la presentación de las declaraciones trimestrales en lugar de hacerlas mensuales, hay un beneficio en términos monetarios de presentar declaración por Sí, régimen claro, tradicional o simplificado. ¿Cuál sería sí, el más viable a razón de costos para la persona contribuyente? sí. Les voy a proyectar el, el costo. Dame un chancecito nada más para pasarme por acá, del factor sobre la base imponible. Está aquí. A ver. Ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya lo estamos viendo, Susana. Ok, buenísimo. Entonces resulta que este es el factor sobre el cual se paga el IVA y renta. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el impuesto sobre la renta, si somos una persona jurídica que tiene cierto nivel de ventas, va a pagar el 30%. Y es, reitero, parte de lo que la reforma fiscal viene a cambiar. Actualmente es un sistema diferenciado
Si hay ventas mayores a 122 millones, paga el 30%. Si hay ventas menores, es una escala diferenciada, paga según sea, digamos, la escala, que ya ahorita lo podemos ver, o de hecho ahorita ya lo vamos a ver, pero la tarifa es bastante mayor. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un comercio minorista, un supermercado, por ejemplo, cualquier tipo de mercado minorista, yo pago renta en función de mis compras un 0,2, un 0,02, o sea, un 2%. Entonces, si yo compré, no sé, 1 millón, yo pago sobre ese millón el 2% de impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa en el régimen tradicional? En el régimen tradicional, yo pago el impuesto sobre la renta, una tarifa bastante más alta, pero es en función de mis utilidades. Por eso es que este es un análisis costo-beneficio, independiente para cada caso. Me refiero independiente para cada persona, para cada negocio, porque puedan ser un negocio que esté en régimen simplificado, pero que tenga un porcentaje, un markup, un margen de contribución, un porcentaje de ganancia muy alto, que me genera una utilidad muy alta, y por ende, si yo tributara por, por régimen tradicional, voy a tener que pagar mucho impuesto. Pero si tributo por régimen tradicional, entonces me conviene más porque voy a pagar en función de mis compras. Entonces, es un análisis costo-beneficio. Además, otro tema importante es que no todas las actividades económicas pueden pertenecer al régimen simplificado. Solamente estas que ustedes pueden ver por acá: comercio minorista, bares, cantinas, tabernas, elaboración y venta de comidas, repostería, panaderías, pequeñas agrícolas, viveros, fabricación artesanal de calzado, muebles, eh, fabricación de productos metálicos, bisutería, artesanías, fabricación de objetos de barro, textiles, floristerías, estudios fotográficos, serigrafía, sublimación, pesca artesanal y taxis. Porque esa es la última. Sí. Entonces, pues, ¿perdón? No, pero te iba a hacer otra consultita aprovechando. Eh, consulta, si un obligado tributario tiene más de una actividad comercial y ambas pertenecen al régimen simplificado, el sistema le permite que siga siendo en régimen simplificado a pesar de que estén dos actividades, o el sistema me va a tirar automáticamente que sea por el régimen tradicional. Sí, es correcto. El sistema te va a tirar el de tradicional si una de ellas no cumple. Pero si ambas pertenecen al mismo régimen, Ah, sí puede ser simplificado. perfecto, O bueno, el que elijas, pero sí pudieran ser simplificados. perfecto. Entonces, bueno, esto sería lo que es régimen simplificado, ¿verdad? No sé si queda claro, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Yo diría que sí, tiene muchos beneficios, claramente, ¿verdad? No hay que no tienen que emitir factura electrónica, que ya también ahorita lo iba a mencionar como parte de los deberes que tenemos en el régimen tradicional de lo que es la emisión de la factura electrónica. Vean, por ejemplo, acá que nuestra actividad como contadores no se incluye aquí. Entonces, un contador no puede optar por régimen simplificado, por ejemplo, ¿verdad? Un abogado tampoco. Un terapeuta físico, por ejemplo. No sé, un psicólogo. En general, servicios profesionales no entra por acá, ¿verdad? Está más enfocado en lo que es, pues, sector minorista, tiendas, bisuterías, pequeños comercios, panaderías, ese tipo de bares, restaurantes, ¿verdad? Y tienen que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Voy a mostrárselos por acá. Esta presentación, la verdad es que eh, ay, dejé de compartir, no, ahí siguen viendo. Sí, lo seguimos viendo nada más que en una pantallita más pequeña. Ok. Eh, por aquí que les quería mostrar las obligaciones.
las obligaciones, los requisitos, pero no los, por aquí los había puesto, los requisitos, del, del, del régimen simplificado. Aquí está. Los requisitos que tenemos que tener, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que todo, ser de todo esto que acabamos de leer, la compra, todas las compras no pueden superar 186 salario base. Y un tema importante por acá, chiquillos, otro de los aspectos muy, muy importantes en materia fiscal es comprender la diferencia entre salario base y este, y salario mínimo. Una cosa es salario base y otra cosa es salario mínimo. Salario mínimo es lo cual se establece en el Código de Trabajo o en el Ministerio de Trabajo, realmente para lo que es el pago según las diferentes categorías salariales. Y el salario base es sobre el cual se calculan diferentes sanciones jurídicas, ¿ok? En este caso, pues, para lo que aplica el Ministerio de Hacienda es el salario base. Este año son 462.200. Ese es el salario base actual, 462.600. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos compras, vamos a ver, compras de 186 por 462.200 son aproximadamente 86 millones de compras al año. Al año. Entonces, más o menos estamos pensando en un comercio que compre 7 millones al mes. Entonces, son comercios relativamente pequeños. Compras, reitero, no ventas. Por eso es muy importante ya en este nivel de la carrera comprender la diferencia entre compras y ventas. Recordemos que ya en ventas le estamos sumando nuestro porcentaje de ganancia. En compras es simplemente el valor al cual yo lo adquiero. Y aplica también, por ejemplo, en una panadería o en una restaurante, toda la compra de materia prima, ¿verdad? También no pueden superar la cantidad de empleados. Tienen que ser como mínimo 5 empleados. Que se tiene como mínimo 5 empleados. Aquí está. Perdón, como máximo, no como mínimo, como máximo 5 empleados. Tiene que ser un máximo de 5 empleados. Y también es súper importante que el obligado tributario no tenga más de un establecimiento al público con ese mismo contribuyente, bajo ese mismo nombre. ¿Ok? Y el valor de los activos no puede superar los 350 salarios base, que en este momento son aproximadamente 161 millones. Entonces, no pueden superar los 350 salarios base. Entonces, básicamente estos son parte de los requisitos para el régimen simplificado. Me voy a devolver a donde estábamos en el ATV para continuar por ahí viendo por aquí. Vamos a ver si no me sacó el sistema. Eh, Claramente no le voy a dar guardar. No, todavía no me sacó porque tiene cierto tiempo por ahí. Pero aquí tengo una pregunta. Si soy parte del régimen simplificado y al final del año paso los 186, o sea, bases en compras como proceso, o sea, se excede 186, pues ahí lo correcto sería que pases del régimen simplificado al régimen tradicional. Entonces vos tenés que notificar a Hacienda que ya no cumplís con los requisitos, que ya estás incumpliendo, por decirlo de alguna manera, que te excediste porque de un mayor nivel de compras y que vas a pasarte al régimen tradicional. Entonces, modificar los datos, como hicimos aquí, ¿verdad? Presentamos una declaración, modificamos los datos y y pues simplemente pasas a tributar por el régimen tradicional, ¿verdad? Igual si, por ejemplo, dice contrató más gente. Supongamos que nosotros tenemos 5 empleados en nuestro restaurante, pero por temporada tuvimos que contratar el doble, contratamos no sé, a 5 más, tuvimos 10, entonces de ahí dejaríamos de cumplir. Por eso a veces se contratan no como empleados, ¿verdad? Sino como por servicios profesionales. Bueno, parte de esas estrategias que yo les hablaba al inicio, hay que identificar qué estrategias podemos hacer para eh, tener ahí cierta reducción de la carga impositiva, siempre desde la perspectiva legal.
Bueno, tal vez ya como para ir finalizando, parte de lo que, de las declaraciones que nosotros podemos presentar, son todas estas que aparecen por acá. La D101 es una de las más, a veces más sonadas, más llamadas, que es la declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? En régimen tradicional. Entonces, la del régimen tradicional, por ejemplo, si yo le voy a dar acá, me va a dar un aviso de que estoy presentando una rectificativa. Claramente, esta es la del impuesto sobre la renta que se presenta anual. Ya yo la presenté al 15 de marzo, entonces, si yo le doy completar, me va a decir, ¿está seguro? Ya usted la hizo. Le voy a dar que sí para el ejemplo, ¿verdad? Y de hecho aquí automáticamente me sale que es una rectificativa. Entonces, ¿en qué consiste? En colocar básicamente lo que nosotros conocemos como el estado de situación financiera, un resumencito del estado de situación financiera. Activos y pasivos. Ven que por eso es tan chiva cuando nosotros vamos estudiando y ya después vamos entendiendo todo lo que vamos viendo. Esto es un resumen del estado de situación financiera. ¿Cuánto tenemos en bancos, en inversiones, en documentos, en cuentas por cobrar? ¿Cuánto es en acciones y aportes en sociedades? ¿Cuánto es lo que tenemos en la cuenta de inventarios? En activos de propiedad, planta y equipo, bueno, no es tan actualizado Hacienda como para decir activos de propiedad, planta y equipo, activos fijos, total pasivo y total de capital dentro. Las que vienen en amarillo, no sé si lo notan, ¿verdad? Algunas vienen en amarillo, es porque se calculan automáticamente. Entonces, como por ejemplo, ustedes son muy cargas y ya ustedes saben, activos es igual a pasivos ¿más qué? A ver si es cierto que están poniendo atención. Activos es igual a pasivos más. Ay, Ruth, Sí, yo creo que creo ya se que explicaron todo, Susana. Yo no sé. No yo que ustedes dejaban quiz la próxima semana. ¿Será que sí? Véanlo ya, patrimonio, dice. En lo que hablamos de la palabra quiz, entonces, activos es igual a pasivos más patrimonio. Entonces, si nosotros tenemos todos los activos y ponemos los pasivos, claramente va a ser por diferencia el patrimonio, ¿verdad? Y esto me tiene que cuadrar contablemente, pues con nuestros registros que tenemos en nuestros estados financieros, en el estado de situación financiera. Y luego viene la parte de ingresos. Y tenemos que detallar todos los ingresos que tenemos, ingresos de ventas de bienes y servicios, de servicios profesionales, comisiones, y separar todos los diferentes ingresos. Y al final, el total de la renta bruta que nosotros estamos generando. La renta bruta total de ingresos que estamos generando. Y luego, todos los costos, gastos y diferentes deducciones que tenemos en el periodo. Entonces, vean, por ejemplo, parte de lo que hemos estudiado también desde cuenta básica. Inventario inicial, más compras, más inventario. ¿Cuánto es el costo de ventas? ¿Cuánto es de intereses y gastos financieros? Gastos de ventas y administrativos, la depreciación, aportes en régimen voluntario de pensiones, otros costos y gastos y después todos los gastos. Entonces aquí, por eso chicos, es tan importante la conta, ¿verdad? Y aquí es cuando nosotros ya vemos y cuando uno le presenta a un empresario, al dueño de un negocio, y uno le muestra esto y le dice, vean, es que eh, a nivel tributario tenemos que llevar este control. Y si hay algún dato que está mal registrado, mal calculado, mal colocado, Hacienda puede venir y cobrarnos. Y les aseguro que ningún dueño de negocio, ningún gerente, ningún dueño, accionista va a estar dispuesto a sacrificar su plata, porque a todos nos cuesta mucho ganarnos los cinco, como dicen. Entonces, hay que tener todo bien, bien ordenado, bien registrado, ¿verdad? Y llevarlo con el debido, pues, cuidado. Y luego ya viene la parte de la base imponible, que es lo que nos va a determinar cuánto es lo que tenemos que llenar, lo que tenemos que calcular de impuestos, en este caso el impuesto sobre la renta. Y luego pues tenemos otras casillas por ahí ya si tenemos algún tipo de crédito y de liquidación tributaria. Recordemos que aquí el objetivo no era pues entrar de lleno a ver la declaración como tal, viendo cada uno de los puntos, sino era pues más general, ¿verdad? Viendo todas las diferentes pues declaraciones. Esa es una de las más
ya más sonadas. Sin embargo, esta solo se presenta una vez al año, pero es una de las más importantes porque es el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Aquí me voy a devolver al menú y voy a presentar, no voy a presentar la del IVA, porque esto es lo que vamos a ver el lunes. Entonces, eso no lo voy a presentar el lunes. Y pues por aquí tenemos varias declaraciones adicionales que pueden depender del tipo de actividad económica, como lo vimos al inicio. Si, por ejemplo, tenemos alquileres, si, por ejemplo, tenemos otras obligaciones, por ejemplo, es la informativa. Estas son otras que tenemos que cumplir. Bueno, aquí me está diciendo que no, no me deja por mi perfil. Voy a cambiar de perfil para que vean, por ejemplo, una que presenté hoy en la mañana. Vamos a mostrarles, por ejemplo, en esta empresa, las informativas. ¿Qué es una declaración informativa? Esta vence el próximo 31 de mayo. Si ustedes conocen a alguien de su familia, algún tío, papá, algún amigo, que sepa que tiene una sociedad en la cual tienen inscrita, por ejemplo, la casa, el carro, una propiedad, un terreno, una finca, porque decidieron registrarla en una sociedad donde esté a nombre de varios de los hermanos o a varios de los tíos para prevenir pleitos familiares, y no, esa sociedad no hace nada, ¿verdad? La sociedad no tiene negocio, no tiene actividad económica. Eso es lo que se conoce como una sociedad inactiva. Esta declaración vence el próximo 31 de mayo, la otra semana. Entonces, esta es otra diferente declaración que tenemos que cumplir. Aquí probablemente me dé error nuevamente porque ya fue presentada. Entonces le voy a poner que sí. Y hay que llenar de igual manera esta declaración e ir cumpliendo con todos los diferentes puntos que me pide la declaración y por ahí irla completando. Y todas las declaraciones, y por eso yo les reiteraba, chiquillos, que este tema de los impuestos es una área de la carrera bastante bonita, pero es de bastante cuidado y es muy delicado también. ¿Por qué? Porque un error que uno cometa como asesor, que un error que uno cometa como contador, pues puede estar viendo perjudicado no solamente a la empresa, sino al Ministerio de Hacienda. Entonces podemos vernos perjudicados. Con lo que quisiera cerrar, y si tal vez me permiten un par de minutos más. Sí, tenemos a Justin que tiene la manito levantada. Justin, ¿tenés alguna consulta? Sí, esas declaraciones o en ese perfil en el portal de, digamos, de Hacienda, se puede hacer, ejemplo, lleno una parte hoy, lleno otra parte mañana, o tiene que ser todo en un mismo instante. Sí, en sí se puede guardar un borrador. Esta específicamente no lo he intentado. Esta no me da la opción. Esta no. Pero, por ejemplo, la del IVA sí, porque son declaraciones muy largas. Entonces, por ejemplo, me voy a pasar a la del IVA para mostrarte, donde uno le da guardar y después le da cargar la información. Por ejemplo, la del IVA. ¿Ok? Entonces, por acá yo tengo la actividad. Entonces, por ejemplo, aquí voy llenando, ¿verdad? Reitero, esta la vamos a ver la próxima semana. Entonces, bueno, yo aquí le voy poniendo que sí, como está larga, voy llenando aquí, ¿verdad? Y voy poniendo ahí, y voy poniendo ahí todos los datos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le puedo dar validar y guardar. Bueno, aquí no me va a dejar porque todas las casillas tienen que quedar ahí. Todas las casillas tienen que estar marcadas para que me deje guardar. Ok, ahí está. Validar y guardar. Ok, todas tienen que estar. ¿Cuál me faltó? Esta.
Ay, para hacerlo a la carrera. Voy a poner aquí que no. Le doy validar y guardar. Este, y después aquí le puedo dar guardar borrador. ¿Ves? Entonces yo aquí le puedo dar guardar un borrador y me salgo. Y mañana entro y le doy aquí donde dice cargar datos. O si me equivoqué, si vi que no era, le puedo dar limpiar datos. O si no, eliminar ya de todo. ¿Verdad? Entonces, estas declaraciones sí permiten eso. Perfecto, Susana. Tenemos una consulta de Xochitl. Dice, disculpa, consulta, por hijos menores de edad, ¿cuánto es que se puede acreditar en la D101? Ya te confirmo el dato y es parte de lo con lo que quería cerrar. Existe, ay, Dios mío, esta página que ya se los voy a compartir aquí en el chat. En esta página, que yo la he encontrado bastante útil, tenemos un resumen de todas las diferentes obligaciones que tenemos. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, aquí viene el impuesto sobre la renta, vienen todas las diferentes opciones, impuesto a las utilidades, impuesto al salario, a la fuente de retenciones, remesas al exterior. Luego viene el IVA y luego viene, bueno, el régimen de tributación simplificada, el impuesto selectivo de consumo, el impuesto de bebidas sin alcohol, sí, luego el impuesto de bebidas alcohólicas, impuesto al tabaco, bueno, toda una serie de impuestos adicionales que tenemos, ¿verdad? El impuesto de transferencia de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todos estos diferentes impuestos que tenemos, el impuesto de salida del territorio nacional y demás. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos pregunta la compañera, ese es el impuesto al salario, lo que serían las tarifas del impuesto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las tarifas de impuesto para el periodo 2023. Entonces, aquí nos vienen los créditos familiares. Entonces, por los hijos, dice que el monto anual son 21,000. Y por acá nos da una explicacióncita. Los créditos familiares por cada hijo cuando sean menores de edad, cuando estén imposibilitados para proveerse su propio sustento, cuando estén realizando estudios superiores que no sean mayores de 25 años, y que, en caso dado, solo uno de los dos papás, ¿verdad?, puede aprovechar el crédito fiscal. Entonces, para responder tu dato, este es el monto. Tu pregunta. Están- Keila dice que es que Keila lo hizo así. Ya cierro el micrófono. Sí, es que Voy a yo no. silenciar si se activa el suyo, Susana. La placa o el color. Ok, creo que hay otra pregunta. Bueno, dice gracias. Esta página que les estoy compartiendo, o este link, ¿verdad? Claramente es oficial del Ministerio de Hacienda. Podemos entrar, por ejemplo, a ver el impuesto a las utilidades, ¿verdad? Entonces, si entramos por acá, entonces dice, bueno, el impuesto sobre las utilidades, el título 1 de la ley del impuesto sobre la renta, recae sobre las personas jurídicas, físicas y entes colectivos con domicilio en Costa Rica. El hecho generador es la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie, continuas o ocasionales. Obligados, todas las personas físicas o jurídicas, periodo del impuesto, del 1 de enero al 31 de diciembre. En general, todas las particularidades y características y elementos de cada uno de los diferentes impuestos que tenemos. ¿Cómo se calcula? Se aplica la tarifa según cada tracto. Plazo para declarar dentro de los 2 meses y 15 días naturales siguiente al término del periodo fiscal, o sea, el 15 de marzo. ¿Y cuál es el formulario que tenemos que llenar? Y así en general, eh, pues una serie de características que tenemos. Entonces, chiquillos, yo de verdad les recomiendo, les aconsejo, guarden este link que les acabo de compartir. Es bastante
bastante valioso esta herramienta que ha sacado Hacienda, que es muy reciente. Hacienda esto no lo tiene desde hace 6 meses, o sea, es algo muy nuevo. Sí, yo lo conozco desde el año pasado, o sea, no es algo que Hacienda tenga desde toda la vida. Y luego los diferentes tipos que tenemos, ¿verdad? En lo que sería el impuesto sobre la renta, rentas de capital y ganancias de capital. Si en algún momento ustedes tienen como alguna inquietud o alguna duda, pues pueden entrar por aquí, ¿verdad? Consultar cuánto es la tarifa, por ejemplo, las tarifas del impuesto, cuánto es lo que tenemos que pagar en el impuesto, eh, y así sucesivamente con cada impuesto. Y pues eso sería, Ruth. Realmente podemos seguir hablando. Otro de los temas es la factura electrónica. Recordemos que también es parte de las obligaciones que tenemos como contribuyentes del régimen tradicional, lo que es la emisión de las facturas electrónicas en un sistema que cumpla con una serie de requisitos, con una serie pues este, de, 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 sí, de requisitos que establece el reglamento de facturación electrónica, que tienen que cumplir con una serie pues, de pautas. Entonces, realmente todo comercio que esté inscrito en el régimen tradicional está pues obligado a emitir una factura electrónica, y es necesaria la factura electrónica para cuando nosotros necesitamos documentar un gasto como gasto deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, si nosotros tenemos un negocio y estamos inscritos en el régimen tradicional, necesitamos una factura electrónica para poder tener ese gasto como deducible. Y si nosotros somos el comercio, necesitamos cumplir con la emisión de la factura. Para eso podemos optar por diferentes mecanismos, ¿verdad? Bueno, si los puedo enseñar por acá, creo que no lo tengo abierto. Yo utilizo un sistema que se llama GTI. De hecho, pues utilizo varios porque depende de mis clientes, pero utilizo este que se llama GTI. Bueno, aquí entré al de uno de mis clientes. Entonces, pues por acá simplemente se emite la factura electrónica con los datos que se piden, y algo muy importante que tal vez quisiera cerrar con esto, que es lo del código CABIS. Esto del código CABIS, chiquillos, es un código que determinó el Banco Central en conjunto con el Ministerio de Hacienda hace ya bastante ratito, hace como 4 o 5 años también, como cuando salió la reforma fiscal, donde, porque la factura electrónica, recordemos que es más viejita, la factura electrónica sí ya va para sus 8 años, pero lo del código CABI se implementó después, que es un código para cada cosa, para cada servicio, para cada producto. Para cada distinta cosa que se comercialice en el mercado existe un código. Entonces estamos hablando de una lista enorme de códigos CABIS que va a depender de acuerdo al tipo de servicio. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a dar un servicio o a facturar un servicio, tenemos que buscar que dependiendo, digamos, por ejemplo, para cada empresa, para cada uno de mis clientes, yo tengo que previamente inscribir o registrar acá el código CABIS según la actividad económica. Porque si mi cliente produce plantas, así son los códigos CABIS. Si mi cliente es un cliente que da servicios terapéuticos, así es el código CABIS. Si es un cliente que es un abogado, entonces así son los códigos CABIS. Si yo tengo un cliente que tiene, por ejemplo, uno que es desarrollador de aplicaciones, de software, entonces el código CABIS es distinto. Y así con cada una de las actividades económicas. Entonces el código CABIS es muy importante establecerlo bien, ¿verdad? Y pues luego se coloca cuál sería el precio y automáticamente se genera cuál sería el IVA, y pues listo, simplemente se genera la factura electrónica una vez que pues se le da ya emitir. Y esto le llega automáticamente a Hacienda.
Susana, en este caso, las personas que no quieran comprar un sistema como tal, esta Hacienda también pues tiene una Claro, herramienta gratuita, tal vez hacerle esa aclaración a sí, sí, a mí siempre se me va eso porque no me gusta. Yo nunca lo recomiendo. Es tediosa, pero Yo, de hecho, cuando conozco a alguien que la use y quiere ser mi cliente, yo le digo, "Vale, lo primero que tiene que hacer es dejar de usar esta. Porque no, no me gusta, es bastante tiesa. Por acá, ¿verdad? En la herramienta gratuita del facturador, Hacienda lo probé y sí, tenés toda la razón. A mí es que se me olvida que existe porque no me gusta, es muy tiesa y no permite generar un reporte o un histórico mayor, ni tampoco cargar lo que son los gastos. Entonces, es bastante, eh, bastante poco útil, pero claramente como parte de los servicios que da el gobierno es proveer un sistema de facturación gratuita y Hacienda nos lo da. ¿Ok? Entonces, Hacienda nos da el sistema y podríamos utilizarlo sin ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, ya esa es una opinión muy personal, de que a mí no me gusta y por eso yo no lo uso. Pero es algo muy, muy personal. Pero sí, aquí perfectamente podemos facturar con el que nos da Hacienda, ¿verdad? Que también podemos utilizar. Y pues bueno, básicamente esa sería mi charla o mi taller chiquillo, una hora y media. Este, una consultita por acá. sí, Me dicen que respecto a la facturación electrónica, bueno, ya sabemos que es una herramienta pues que ya tiene sus añitos, ¿verdad? Pero me dicen que queda, o sea, la duda del estudiante es respecto a que cómo están rastreando los que son pagos mediante simples. ¿Cuál es el medio? Porque pues sabemos que ahora básicamente si yo soy la que necesito pues presentar el gasto, pues yo solicito la factura, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones pues uno no pide factura porque no la necesito. Inclusive pues es un mal hábito porque yo como ciudadano responsable debería solicitar siempre factura, aunque yo no la requiera para deducir gastos, sino para términos, pues, de contribución para el país, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, más ahora con esto del comercio electrónico que surgió con la pandemia, hay muchísimas actividades irregulares, diríamos, por no estar inscritas, tiendas bueno, virtuales y demás. ¿Cómo hacen en este caso? yo difiero un poquitito en ese sentido, Ajá. porque el hecho de que uno no pida factura no quiere decir que el comercio no la esté haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo acabo de ayudarle a una gente a hacerle un trámite ahí y me dijo, no ocupo factura. Entonces yo le dije, ok, yo te voy a hacer un tiquete electrónico. Yo estoy tributando, yo estoy haciendo para mí equivalente lo mismo, ¿verdad? Para mí tiene el mismo peso hacer un tiquete electrónico que una factura electrónica y es como cuando uno va al supermercado. Cuando uno va al super y le dicen, ocupa factura y uno dice, no, gracias, porque uno no la ocupa, por lo que bien dices, ¿verdad? Uno no está tributando, uno no ocupa la factura. Eso no quiere decir que el comercio. Vamos a ver, no quiere decir que el comercio lo esté haciendo bien, ni tampoco quiere decir que lo esté haciendo mal. ¿Qué es lo que el comercio debiera de hacer? El comercio emite un tiquete electrónico, que para mis efectos no me sirve para gastos deducibles, pero el supermercado tiene la misma validez de la emisión de un documento electrónico. Entonces, ellos de igual manera emiten y hacen el documento de facturación electrónica y tributan sobre esa venta, aunque su cliente no le haya pedido la factura electrónica, sino que lo que le pidió, entre comillas, pidió, fue un tiquete electrónico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Sí, eso podría promover la evasión, porque lo que vos decís, si yo le digo, no, no, no ocupo factura, dependiendo del comercio es, bueno, no lo reporto. Eso es lo que podría pasar, ¿verdad? Si no pedimos factura, entonces el comercio, eh, pues, podría caer en la tentación de evadir. Ahora bien, el SIMPE es un medio de pago, así como es el efectivo, así como es la tarjeta, así como lo es una transferencia electrónica. O sea, el SIMPE es una transferencia electrónica.
Yo puedo agarrar, meterme al BAC y hacer una transferencia del BAC al BAC o del BAC al Banco Nacional, de mi cliente, lo que sea. Así como lo hago en el Simpe, nada más que es a través del teléfono, súper rápido y sin comisión. Que se podría prestar y nuevamente podría generar una tentación de evasión, sí, ¿verdad? Y es parte de lo que se pretende y de lo que se ha pretendido de ponerle al SIMPE no solamente un impuesto, que eso sí sería en este momento ir en contra de la ley, porque la ley expresamente dice que no está, por lo menos de IVA, ¿verdad? No está sujeto a IVA. Y identificar a través de sistemas inteligentes de desarrollo de inteligencia artificial ese tipo de comercios. Ahora bien, es un poco complejo. Es bastante complejo porque impera lo que es el secreto bancario. Entonces, ahí lo que podría más que todo es que el banco te llegue, que el banco te pida una justificación del por qué estás teniendo ingresos por X cantidad de dinero sin que tengas una facturación, o lo que el banco tendría que hacer es pedirte, por ejemplo, una certificación de un CPA. Entonces, o los estados financieros de tu negocio, o si fuera el caso, una orden patronal, ¿verdad? Pero en el entendido de que no es un asalariado, demuéstreme cómo obtiene usted sus ingresos, porque aquí en su cuenta bancaria se ve que usted está teniendo ingresos constantes por tanto y tanto y tanto. ¿De dónde obtiene usted los recursos? No solamente por un tema de evasión fiscal, sino por un tema de legitimación de capitales, que eso recordemos que es lavado de dinero, ¿verdad? Malversación de fondos, dineros que provengan de pues actividades ilícitas, venta de drogas, en trata de personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, más que tener ahí ese control, ¿verdad? Ese cruce entre tributación y el banco, porque nuevamente podría ser muy difícil la apertura de una cuenta bancaria, que sí se da para ya cuando ya hay un proceso de por medio con un juez de que solicite la apertura de la cuenta bancaria, de lo contrario es muy complejo, pero sí lo que podría solicitar el banco es pues, documentación soporte del origen de los fondos. Perfecto, Susana, muchísimas gracias. No sé, chicos, ¿alguien tiene alguna duda para aprovechar que Susana está acá? Y recordarles que el lunes es que estamos, sí, Sí, con el taller del IVA, donde ya un expositor también, que pues es compañero de Susana, nos va a hablar ya en términos más específicos respecto a la declaración del IVA. Igual nos va a presentar cómo realizar las declaraciones y aspectos particulares de esta declaración, ¿verdad? Para que recuerden que el lunes vamos a tener una siguiente sesión para darle continuidad a esta charla. Posteriormente vamos a tener otra con un colega, también contador público, que nos va a hablar sobre el régimen simplificado, específicamente también, como para ir aterrizando cada una de las ideas que nos vino a plantear hoy Susana, para que veamos cuáles son las declaraciones y cómo se deben ir realizando. Porque pues sabemos que a nivel de universidad no tenemos estas herramientas, ¿verdad? Nosotros enseñamos en las aulas cómo contabilizar, pero la parte tributaria como tal, tenemos ahí esa pequeña deficiencia que pues nosotros en la sede todos los años tratamos de hacer esos pequeños talleres para orientarlos un poco, para que no salgan pues sin tener un mínimo conocimiento en la parte tributaria. Bueno, Susana, te agradezco muchísimo el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias porque a mí me aclaró también muchísimas dudas. Todos los días uno aprende algo nuevo y de cada taller, de cada charla podemos sacar pues ese granito de conocimiento que nos va a servir para el futuro. De mi parte, muchas gracias. De parte de la sede Caribe y de nuestros estudiantes, pues vamos a estar ahí, ¿verdad? Siempre molestándote para que nos colabores con este tipo de actividad. así es, no, Ruth, vos sabes que lo que necesiten nuestros chicos, porque son nuestros, sean donde sean que estén, es un gusto para mí, y pues sabes que lo que necesites de parte mía o de parte de nuestra firma o incluso de parte del colegio, pues estamos pues para apoyarles, ¿verdad? Entonces, pues enhorabuena.
como les dije al inicio, felicitarlos, ¿verdad? Porque todavía quedaron aquí 30 después de este rato, así que felicitarlos, chiquillos. Estoy para servirles y pues desearles un lindo fin de semana. Que descansen, no sé si tienen examen, pero bueno, descansen, y Mañana. pues mañana tienen examen, bueno, y que pues Dios los bendiga mucho y que tengan una linda noche. ¿Cómo se llama mi canal de YouTube? Buenísimo, síganme en el Ah, canal que... Susana, eso, vea. Bueno, por ejemplo, en el curso de básica, yo soy fan de tus videos. De hecho, a los chiquillos yo imparto la clase y luego le pongo los videitos. Si aquí hay alguien de básica, no me va a dejar mentir porque están muy bonitos explicados y muy sencillitos. Entonces yo les comparto, chicos, aquí está el link y eso lo toman. No sé si se inscriben al canal, pero yo sí se los comparto porque sí, para mí es una herramienta. De hecho, cuando me falta algo, voy y busco. Habrá algún video de Susana por acá, ¿verdad? Porque yo sí los utilizo. Más bien, Qué muchas bueno, gracias por esa herramienta, es muy buena. qué bueno, no, muchas gracias. Lo pueden encontrar con mi nombre, es en Susana Bañarelo. Estaba tratando de buscar aquí el link, pero bueno, con mi nombre, lo encuentran. Ahí está Abdiel con el nombre de la profesora Susana Bagnarello. No vas a encontrar otro apellido en esa área, entonces no te preocupes, si cualquiera me puede consultar y yo le digo el nombre. Igual en los videitos que yo les he compartido, ahí está el nombre de la compañera. Bueno, muchachos, Buenísimo. muchas gracias por acompañarnos, Susana, nuevamente, muchas gracias. Y estamos aquí, ¿verdad? Como siempre, molestándote. Así es, sin ninguna molestia, que estamos para servirles. Pura vida, que tengan una linda noche y que Dios los bendiga a todos. Igualmente, feliz fin de semana, Susana, gracias. Igual, chao.